Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho comparado, materia, valga la redundancia, de derecho comparado que está a cargo de la doctora Adriana Lourdes Bautista. Esta breve disertación vamos a hablar sobre la comparación y los métodos comparativos. Vamos a hablar sobre los niveles y alcance de la macrocomparación y microcomparación. Vamos a hablar la comparación como auxilio para elaborar textos normativos y vamos a conversar un poquito sobre la aplicación del derecho comparado como investigación, el uso de la macrocomparación y qué impacto tiene sobre la redacción de textos jurídicos y cómo ayuda al legislador en cuanto a la elaboración de normas. Podemos iniciar de que el derecho comparado es en el ámbito legislativo, no es un ejercicio académico, sino una necesidad que surge cuando un Estado necesita resolver ciertos vacíos o que las normas o estamentos jurídicos adolecen siempre de algunos detalles jurídicos que pudiesen ayudar a resolver ciertas situaciones. Cuando el legislador, en virtud de ello, utiliza el derecho comparado para que pueda suplir las necesidades de ese cuerpo normativo del país a aplicar esas normas. ¿Cuál es el propósito del derecho comparado? Identificar las soluciones normativas exitosas y errores cometidos en otras jurisdicciones. Entonces nos viene ayudando a inclusive a pulir esos marcos normativos y ir eliminando los errores que a lo mejor pues tenga una norma determinada y va a poder ayudar complementar el orden jurídico de ese país. La utilidad sirve para justificar las reformas, modernidades de los códigos y armonizar las leyes en procesos de integración regional. Tenemos el ejemplo del Mercosur y la Comunidad Económica Europea, por llamar un ejemplo tácito sobre lo que es la utilidad del derecho comparado. Cuando hablamos la comparación y el método comparativo, para la investigación, para que la investigación sea científica no basta leer las leyes, se debe aplicar métodos rigurosos. La comparación es el acto intelectual de confrontar objetos jurídicos para determinar sus analogías y diferencias. El método comparativo, según la doctrina de Cox, se basa en el principio de funcionabilidad. Este principio dicta que no debemos comparar lo que la ley dice, sino cuál es el problema que va a resolver. Esas son una de las grandes diferencias que tenemos cuando vamos a trabajar el derecho comparado. Para que se dé esta investigación tienen que darse ciertos pasos. Unos pasos importantes que son la selección de sistemas a comparar. 2. El análisis del derecho nacional, punto de partida. 3. Investigación de la solución extranjera. Y 4. Confrontación y síntesis crítica. Estos pasos son esenciales para que podamos lograr el
el éxito al momento de poder realizar la comparación como tal. Los niveles de alcance de la macrocomparación y microcomparación vienen ser dados dependiendo del objetivo de la investigación legislativa. El jurista puede operar en dos niveles de profundidad. La macrocomparación se enfoca en los grandes rasgos del sistema jurídico y que analiza fuentes del derecho, el rol del juez, precedentes versus ley escrita, el espíritu del sistema y la organización constitucional de ese Estado. Ejemplo, comparar con el sistema de la Commonwealth y la división de poderes antes de redactar una nueva constitución, por ejemplo. La microcomparación se enfoca en instituciones o normas jurídicas específicas que analizan contratos, responsabilidad civil, tipos penales o regímenes de familia. Un ejemplo, pudiésemos hablar de un legislador que desea regular el teletrabajo. Analiza las leyes específicas, haciendo la analogía o la comparación de España, Chile y Francia para extraer los mejores artículos. Eso es un ejemplo que podemos ver dentro de los niveles y alcance de la micro y la macro comparación. La comparación como auxilio para elaborar textos normativos. Aquí es donde el derecho comparado se vuelve práctico. El legislador utiliza la comparación como una herramienta técnica legislativa en tres momentos: la identificación de las ratios, leyes, empezar o entender la razón de la ley extranjera, que ayuda a prever si funcionará con el contexto local. La prevención del rechazo social. Al comparar se puede detectar fallos en otros países. Por ejemplo, leyes que no se cumplen. Están ahí, pero no se cumplen. Para evitar las réplicas normativas ineficaces. ¿Qué quiero decir con esto? Que para evitar esas réplicas que si nosotros estamos haciendo la comparación y vemos que esta norma no resuelve nada y la estamos comparando con otra que no resuelve nada, pues no estaríamos haciendo nada. Por eso hay que evitar las réplicas que no que sean ineficaces en esa reforma. Pudiésemos hablar de los trasplantes jurídicos. ¿Qué será el trasplante jurídico? Es el proceso de importar una normativa extranjera. La comparación auxilia para que este trasplante no sea un injerto muerto, sino que se adapte a la idiosincrasia y cultura del país receptor. Pudiésemos también decir que la aplicación del derecho comparado es una investigación previa. En lugar de redactar desde cero, investigamos el convenio, los convenios internacionales. Tenemos como ejemplo el convenio de Budapest, tratado internacional pionero en este ámbito jurídico comparativo. Y pues podemos decir que la trayectoria, observamos como la trayectoria de este convenio ha influido en las leyes de más de 60 países, creando un estándar global que debemos seguir para redactar nuestras leyes y no sean incompatibles con la cooperación internacional. Tiene que tener todo, manejarse sobre un binomio o sobre una interconexión con todo lo que es la cooperación internacional. El uso de la macrocomparación
nos ayuda a analizar el sistema jurídico. Notamos, ahí se puede decir que notamos que en el sistema anglosajón se da más peso a la evidencia digital obtenida por agencias privadas, mientras que en nuestro sistema románico-germánico necesitamos una cadena custodia judicial y de paso es muy rígida. Esta visión macro nos evita proponer procedimientos que nuestros jueces no podrían aplicar. Entonces, ahí podemos observar de que es necesario un intercambio un intercambio jurídico para poder suplir esas normativas que se aplican en un marco jurídico determinado. Podemos hablar sobre también el uso de la macro comparación en el nivel técnico. Muchos detalles que van equiparados a la norma. Comparamos un artículo específico sobre un acceso ilícito al sistema. La ley de España castiga la simple entrada sin autorización. La ley de Chile exige que además de entrar se intercepten datos o se cause daño. La decisión legislativa, gracias a la microcomparación, que decide adoptar el modelo intermedio para no saturar las cárceles con casos menores, pero protegiendo la infraestructura crítica. Gracias a la microcomparación podemos analizar nos permite analizar ciertas situaciones que en un estado están siendo inoficiosas y trabajamos con esa comparación legislativa. Al redactar ciertas normas, podemos hablar que la comparación como auxilio de redacción del texto o de textos necesarios jurídicos. Al redactar el texto final usamos la comparación para evitar lagunas legales. Términos técnicos: si en Francia usan el término fraude informático y en México acceso ilícito, comparamos cuál de las dos definiciones es más amplia para que los criminales no se escapen por un tecnicismo de redacción. Eso es lo que busca el derecho comparado, que por un tecnicismo que no se haya incluido en una norma pueda darle apertura a su interpretación y en este caso, por lo menos en el ámbito penal, pueda una persona que haya cometido cierto delito pueda escaparse por allí. Es por eso que se hace el análisis completo, comparativo, para poder evitar ese tipo de incidencias y que el derecho se cumpla en todo su extremo, en lo ancho y extremo del derecho. En este caso, fíjense que podemos hablar para evitar de que un tecnicismo de una palabra pueda escaparse ciertas cosas en materia criminal, pueda la persona irse por esa vertiente y salir libre de toda culpa. Evitar el rechazo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la trayectoria de una ley similar en un país vecino fracasó porque las penas eran excesivas y los jueces no aplicaban de manera ajustada, se pudiese decir que la escalada de penas, basándonos en experiencias ajenas, pues no fue el resultado que se estaba esperando para poder inclusive sancionar o castigar.
¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hacemos una comparación, aplicamos ese texto jurídico o usamos aplicando los métodos comparativos, aplicamos de esta norma a esta, y pues vamos a ver que las penas eran excesivas y los jueces no aplicaban o no fueron a buscar una solución, y lo que hizo fue empeorar la situación que ellos querían corregir o subsanar en esas lagunas jurídicas que se presentan. Finalmente, queridos compañeros y doctora, como han visto en este ejemplo de ciberseguridad, el derecho comparado no es leer libros extranjeros por curiosidad, es una brújula técnica que nos permite ver el futuro a través de los ojos de otros países que ya recorrieron el camino, que ya son más avanzados en cuanto a esos tipos de normativas necesarias, y hay países que dependiendo de su evolución pues han venido un poco más rezagados en esos avances jurídicos. De esa manera pues ciertos países buscan la mejor forma de actualizarse y asegurar que sus leyes sean más modernas, funcionales y sobre todo e importante, que sea aplicable. Quiero decir y finalizar con esto que el derecho comparativo es una herramienta esencial que todos los países tienen y las legislaciones tienen para poder actualizarse, modernizarse, inclusive buscar la manera de resolver ciertas situaciones jurídicas que sus mismas normativas, ya sea por el rezago o actualización jurídica, pues cometen esas normativas. ¿Y qué fin busca? Que se aplique el derecho como tiene que ser para las conductas castigables, y que complemente todo lo que es el estamento jurídico de cada país. Finalmente, muchísimas gracias, doctora, por esta gran oportunidad que me brindó para hacerle esta breve exposición. Espero que haya sido un poco más claro de cada tema, y pues cumpliendo con los lineamientos de su solicitud o los elementos que usted propuso para realizar esta exposición, pues de manera breve y resumida, pues ya terminé esta breve disertación. Muchísimas gracias.